7. En Romanos capítulo 7 hay una gran enseñanza con respecto a las doctrinas que estuvimos viendo desde finales del año pasado, y comienzos de la regeneración, la conversión, el llamamiento, la justificación, todos esos. Vimos cómo en Romanos 7 se iban como entrelazando, ¿no? Y eso que vimos el año pasado, finales del año pasado, en Romanos 7 se iban entrelazando de tal manera que hasta era posible verlos visualmente. La regeneración, la conversión, la justificación. Y la realidad es que Romanos 7 es solamente uno de los tantos capítulos que hay en el Nuevo Testamento en donde varias doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación se van entremezclando. Y así nos queda más limpio, más concreto, más visible la obra que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Hoy vamos a ver otro capítulo, también de Pablo, en donde vamos a ver cómo el llamamiento, la elección, la justificación, la conversión, la santificación se entremezclan. Y es un capítulo que nos habla tan contundentemente, tan poderosamente, que realmente, si preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, es imposible, yo digo, o diría esta palabra, es imposible que no entendamos. Pero antes de meternos en ese capítulo, me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hay una palabrita en castellano que está formada por 4 letras y que en este pasaje que vamos a leer es la clave. Esta palabra también está en griego, y en griego son dos letras, sería de, que no significa de. En castellano la palabrita es pero, ¿no? ¿Qué es pero? No es pero de esperar, sino pero. Cuando uno introduce la palabra pero en alguna oración, en alguna conversación, ¿qué significa? Está todo bien, pero hay algo que no me gusta. Es como que la conversación va en un sentido y cuando le metemos el pero, cambió, se va para otro, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? A ver ustedes si me ayudan. La comida estaba riquísima, estaba sabrosa, estaba hermosa, pero me cayó mal. ¿No? Ejemplo. Hoy a la mañana, por ejemplo, a mí me gusta la lluvia. Voy a decir esta frase aunque no estoy muy de acuerdo. Hoy a la mañana había un sol hermoso, pero a la tarde llovió. Es como que la oración va en un sentido y cuando le ponemos el pero, cambió de sentido. ¿O no? ¿Sí? ¿Es así? Bueno, en este pasaje que vamos a leer, y otra cosa. El pero, cada vez que usamos el pero, generalmente, no siempre, pero generalmente, el pero es para hacer algo negativo o mostrar algo negativo. La reunión estuvo re linda, el culto estuvo re lindo. Qué linda predicación, cómo cantaron los hermanos. Vino un hermano que hace mucho no viene, pero qué larga que fue. O vino a predicar el predicador, qué linda predicación, pero cómo nos dio, ¿no? Siempre el pero es algo negativo, no necesariamente es negativo malo, sino también es. A lo que quiero llegar es que siempre que usamos el pero, la conversación, lo que estamos diciendo, cambia de sentido. Vamos a ver en un
capítulo de la Biblia cómo este pero, que está tan claro, cambia el sentido de la historia y en vez de ser negativo pasa a ser positivo. Pero, y ya les voy a decir algo, el capítulo que vamos a leer dice, pero Dios, y ahí cambió la historia. Dice en la Biblia, pero Dios tenía otros planes, pero Dios quería otra cosa, pero Dios apuntó para otro lado. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, por favor, vamos a abrir y vamos a leer varios versículos, y entre ellos el pero. Y este es uno de esos pasajes que es, ¿se acuerdan ustedes el jueves pasado cuando estábamos mirando Romanos capítulo 7? Pablo dice en un momento, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Quiero una cosa y me sale otra. No quiero algo y eso me sale. Es una contradicción. ¿Se acuerdan que también el título del jueves pasado fue la guerra interna del creyente? Algo que nos está atacando desde adentro. Algo que se produce acá en nuestro corazón. No le echemos la culpa a nadie. Somos nosotros los que nos rebelamos contra nosotros mismos. Hay una palabra que es complot. Complotamos contra nosotros mismos. Nosotros mismos nos ponemos la traba para que caigamos. Eso era Romanos 7. Ahora, fíjense lo que es Efesios 2. En Romanos 7, vuelvo. En Romanos 7 era una radiografía de lo que éramos nosotros. Ninguno de nosotros podía decir, esto a mí no me pasó. No, al contrario, me pasó, me pasa y me va a seguir pasando. Es más, me pasó hoy a la mañana, me pasó hoy a la tarde y me va a pasar ahora a la noche cuando vaya de acá. ¿Y por qué no? Me está pasando ahora también, en este preciso instante. Efesios 2 hace casi lo mismo, pero abarca un poco más. Ya no se centra tanto en mí, en mi interior, en lo que me está pasando, sino que hace que el foco sea un poco más grande. Hace que el foco se agrande un poco. Fíjense, vamos a leer los primeros 10 versículos de Efesios 2. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Dios, a nosotros. Cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y acá qué dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En la primera parte de todos estos versículos que leímos, encontramos un estado.
hace como un resumen de nuestra actualidad, un resumen, y los primeros versículos, específicamente el 2 y el 3, nos muestran nuestro estado natural. En el versículo 1 dice cómo estábamos. ¿Cómo estábamos? Muertos. La palabra que usa Pablo para referirse a esto es la palabra necros, que ahí deriva la palabra necrosis, que es muerto, que es sin vida. Eso significa muerto. Pablo no usa la palabra dormido, debilitado, suspendido, apagado. Dice muerto. Vamos a poner en movimiento nuestra mente. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Se puede mover? ¿Puede hablar? ¿Puede pensar? ¿Puede decidir? Nada. Un muerto no puede hacer nada. Y dice Pablo, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne. Acá Pablo nos está mostrando tres enemigos, tres ataques que nosotros vivimos permanentemente. Nosotros estamos muertos, ¿por qué? ¿Por qué estamos muertos? Porque, ¿cuál es la definición bíblica de muerte? Alejado de Dios, separado de Dios. No tenemos contacto con Dios, no tenemos una relación con Dios. A eso la Biblia lo llama muerte, muerte espiritual. Y eso es lo que se está refiriendo Pablo. Y en los dos versículos siguientes, el versículo 2 y el versículo 3, destaca, nombra, señala tres enemigos o tres ataques diferentes que nosotros estamos teniendo constantemente, por lo cual nosotros estamos muertos. ¿Pueden identificarlos ustedes? ¿Pueden verlos en los dos versículos? Versículo 2 y versículo 3 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense en 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, el sistema mundano que nos rodea, el sistema de este mundo, la mundanalidad, ¿sí? La mundanalidad, el deseo del hombre, las corrientes, distintas corrientes de moda que hay, eso nos aleja de Dios. Nos lleva a otro lado, no a buscar a Dios. La tecnología, las modas, las distintas corrientes ideológicas que hay en todo el mundo, todo eso nos aleja de Dios. Nosotros estamos viviendo en este mundo, estamos acá, por lo tanto también somos proclives a recibir ese tipo de ataques. Después también identifica otro enemigo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. Por lo tanto, no solamente las corrientes que hay en el mundo, las corrientes ideológicas del mundo, las modas mundanas y todo lo que nos rodea, sino también Satanás. Satanás. Pero aparte de esto, en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de quién? De nuestra carne. Lo que vimos el jueves pasado. No solamente nos ataca el mundo, no solamente nos ataca Satanás, sino que también nos ataca, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza pecaminosa y carnal. En medio de esa ensalada de ataques que estamos recibiendo, nuestro pronóstico ¿cuál es? Estamos en el horno. No tenemos escapatoria. No tenemos forma de zafar de ninguna manera. El mundo nos ataca, Satanás nos ataca. Desde adentro nuestro también nuestra naturaleza nos ataca. Y todos estos tres enemigos se ponen de acuerdo ¿para qué? Para no buscar a Dios. Y todos estos enemigos
producen o provocan o generan en nosotros lo que dice el versículo 1, la muerte. ¿Sí? Esa es nuestra condición, esa es nuestra radiografía. Miren qué claro, qué tan sintético, qué tan resumido Pablo en 3 versículos nos está diciendo. Estás atacado de afuera, estás atacado del aire y estás atacado desde adentro. Y el resultado de esos 3 ataques, tu muerte. Estás muerto. Y estás muerto. Y no hay salida, y no hay escapatoria, y no hay manera de poder zafar. Pero Dios, ¿cómo viene la historia? Va en un sentido: muerte, desolación, angustia, dolor, tristeza, oscuridad. Va todo para allá, va todo para un sentido, va todo en una dirección. Pero Dios, ¿qué es lo que le había dicho al comienzo? Pero, la palabra pero, cambia de dirección. Lo que estamos diciendo, cuando le ponemos un pero, cambia la dirección. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otra mirada al respecto. Dios había decidido algo distinto. El mundo te ataca, mira. Tu naturaleza, tu carne te ataca, bien. Satanás te ataca, bien. Pero Dios tiene otros planes. Dios piensa diferente. Versículo 4. Pero Dios, y hace un paréntesis, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y acá, donde aparece el versículo 5, pero Dios, vemos una de las doctrinas que habíamos visto desde finales del año pasado, la elección. Lo que leemos, de vuelta a la página de la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, en medio de toda esa radiografía tan fea, tan mala, tan oscura, tan triste de nuestra condición de muertos, dice Dios, pero como yo te elegí, como yo te predestiné, como antes de la fundación del mundo yo ya te había elegido y había predestinado, voy a cambiar tu historia, voy a cambiar tu destino. Tu destino es muerte, yo lo voy a cambiar. Y dice, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hay un versículo en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en el pecado. Y hay otro en Romanos capítulo 5, versículo 8, creo que es donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Cristo, su obra salvadora, no fue por los que ya estaban salvos. Parece una redundancia, parece como obvio esto. Pero tengamos presente lo siguiente, cuando Cristo murió por nosotros, murió por muertos. ¿Se comprende la grandeza
porque aún nosotros, dice el versículo 5, porque aún estando nosotros muertos, no estábamos vivos, no habíamos aceptado al Señor, estando muertos en pecados, nos dio vida, y nos dio vida a través de Jesucristo. Nuestro estado era de muerte. Nuestro estado era de oscuridad absoluta. Y por esas personas, nosotros, Cristo murió. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En estos dos versículos hay una palabra que Pablo usa 3 veces, y es juntamente. Juntamente significa relacionado, pegado, unido. En el versículo 5 dice: y aún estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el versículo 6 ya empieza con esta palabra: juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y acá yo tengo en esta versión, dice con. Pero la palabra griega acá es la misma de juntamente. En el mismo versículo se traduce como juntamente y como con. Pero los dos son juntamente. La palabra griega sin sería. Por lo tanto, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Juntamente, pegadito. La silla que nos dio el Señor es la silla al lado del trono de Jesús. Jesucristo se sentó en el trono, Dios nos puso una silla al lado de Jesús. Para mostrar el versículo 7, ¿saben el versículo 5? Antes que me olvide, el versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este versículo tiene otro versículo que es gemelo. ¿Por qué es gemelo? Porque es igual. Y está en Colosenses capítulo 2, versículo 5, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Él. Yo estoy con Él. Por lo tanto, si son de anotar en la Biblia, algunos no lo quieren hacer. Yo tengo toda la Biblia anotada. Si son de anotarla, anótenlo. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Es lo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Volvamos al versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, por su bondad, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Y nuevamente acá se traduce con la palabra con, y va juntamente también, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para que juntamente nosotros estemos en Cristo Jesús. La relación con Jesús debe ser íntima, personal, intensa y diaria y continua. No podemos acordarnos de Cristo únicamente cuando las cosas nos van mal. No podemos acordarnos de Cristo, es domingo, 9 de la mañana, casi vamos a la iglesia. Nuestra relación con Cristo es continua, permanente. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios desea de nosotros. Y si no puede hacer esto porque le cuesta, recuerden los primeros versículos de este capítulo. Estábamos muertos. Y el muerto no puede decidir, no puede hablar, no puede pensar, no se puede mover. El muerto no puede hacer nada. Ahora Dios me dio la posibilidad de decidir. Porque me dio vida. Porque me dio vida, que es lo que todos nosotros tenemos.
Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acá el apóstol Pablo afirma algo que no por ser obvio, no deja de ser importante, no deja de ser increíble. Dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa esto? Lo habíamos visto en los últimos jueves del año pasado. Lo habíamos visto años atrás cuando estudiamos Romanos y lo vemos ahora. El apóstol Pablo recalca, enfatiza, señala, muestra y dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué hice yo para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 2 y 3 y el 1 dice que estábamos muertos. ¿El muerto puede creer? La salvación que tenemos es porque a Dios quiso. Somos salvos porque Dios quiso. La salvación que nosotros tenemos y disfrutamos y vivimos es porque Dios quiso. No podemos decir nada, simplemente gracias Señor. Simplemente gracias Señor. No hay otra palabra en el idioma castellano que manejamos nosotros, ni en ningún idioma del mundo que le podamos decir a Dios. Solamente hay una. Gracias. Gracias. Porque el muerto no puede decir, el muerto no puede creer, el muerto no tiene fe. El muerto está muerto. Porque por gracia soy salvo. ¿Vieron? Es tan evidente lo que dice Pablo, que muchas veces lo pasamos por alto. Muchas veces lo leemos rápido y decimos, pero claro, obvio. Pero resulta ser que no es tan obvio, ni es tan superficial. Porque por gracia sois salvos, porque Dios quiso ser salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos poema. Esa es la palabra. Cuando leí este versículo y preparaba hoy me acordaba del pastor. Lo dice varias veces. Somos hechuras suyas. Lo dijo varias veces. Y la palabra griega es poema. ¿Quién es la raíz de la palabra poema? Se parece. Poema y poema. ¿Y qué es un poema? Es una expresión de amor, de alabanza, es una exclamación, forma parte de lo que nosotros llamamos arte. ¿Y qué es el arte? Es la expresión de lo que uno tiene adentro. Uno lo expresa, uno lo dice. ¿Y de qué manera lo dice? Una de las tantas formas de poder decirlo es a través de un poema. Nosotros somos el poema de Dios. Nosotros somos la expresión de la belleza de Dios. Nosotros somos la hermosura de Dios.
hecha creación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y acá aparece una palabrita, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, lo que vamos a hacer no es porque se nos ocurrió, porque nosotros dijimos, porque lo planificamos, porque nos pusimos de acuerdo en algo. No, lo que vamos a hacer Dios ya lo preparó de antemano. O sea, ni siquiera eso. Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la evidencia, somos la parte visible, somos la obra de arte de Dios, somos la cúspide, la cereza de la torta. Siempre dice la cereza de la torta, ¿no? Porque es lo que ya le ponemos al final. Somos la criatura soñada por Dios. Ahora, fíjense el recorrido que hubo. Versículos 2 y 3. Estábamos en el cementerio. Versículo 6. Estamos pegados al trono de Jesucristo. De la morgue pasamos al trono. Impresionante. Del cementerio pasamos al Palacio Real. ¿Y eso por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. No son tus méritos, no son los míos, no es porque somos de una manera, somos de otra, porque soy el hijo de... No, Dios quiso. Dios se metió en esta historia que era oscura, que era triste, que era dolorosa, que era espantosa, porque estábamos muertos. Pero Dios dijo, cambia esto. Que ahora tu silla está al lado del trono de Jesús. Allí el Señor te llevó. Allí el Señor me llevó. Y no solo eso, cada momento que estés pasando por una situación difícil, una situación que vos decís, no lo merezco, una situación que vos decís, ¿por qué? Recordá esto, el Señor te hizo su poema, sos el poema de Dios, soy el poema de Dios. Soy la obra de arte de Dios. La palabra poema en griego también tiene otra acepción, así se llama. No solamente significa fabricación, significa producto, o significa hechura, como fue dicho acá, sino que también significa trofeo, significa premio. ¿Vieron cuando un equipo o alguna persona, algún deportista gana algún torneo? ¿Qué es lo que le dan? Un trofeo. ¿Y qué hace con el trofeo? Lo muestra, se saca fotos, camina, no lo esconde, no dice me dio un trofeo y lo pongo adentro y que nadie lo ve. No, lo muestra. Somos el trofeo de Dios. Él nos muestra, Él nos lo esconde. Aparte de ser su poema, de su expresión más interior, de su amor absoluto, somos el trofeo que Él exhibe para la grandeza de su nombre, para que todo el mundo lo vea. ¿Y quién es para que todo el mundo? Ángeles, puestos
corrientes satánicas y la demás gente lo ve. Tu vecino, mi compañero de trabajo, mi familiar, mi compañero de colegio, yo soy el trofeo de Dios. Y no te esconde, sino que te muestra. Te sacó de la morgue y te hizo su trofeo. Solo Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. No hay sistema, no hay psicólogo, no hay tratamiento psiquiátrico, no hay nada en el mundo que pueda transformar. No hay nada en el universo, no en el mundo. No hay nada en el universo que pueda transformar de un cadáver a un trofeo. De un cadáver, como éramos, a un poema. Dios lo hizo. Y Dios lo hizo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, recordad esto. Dios no solamente entregó a su Hijo para darte vida eterna, que ya de por sí es impresionante. Dios también te salvó para que te muestres como lo que sos. Y lo que sos el trofeo más hermoso que Dios tiene. Si Él no te esconde, vos no te escondas. Porque para eso te llamó el Señor. Efesios capítulo 2. Cada vez que lo lean, recuerden, de la morgue al trono, del cementerio al palacio. Solamente Dios puede hacerlo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga.